Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo me les va? ¿Bien? Sí, señor. Bueno, me alegra. Bueno, el día de hoy, como les anticipé ayer en la clase, vamos a como a tratar de mirar y como para ir metiéndonos un poco en esto que venimos charlando. La idea y el objetivo que tenemos en mente es mirar cómo se configura eh, todo ese ataque a la familia, cómo es que se ha ido dando. Ayer veíamos todo lo que hablábamos de la crisis y cuál era la crisis, pues el pecado. Efectivamente, eso era lo que nos traía y nos tenía como estábamos, pero hay algunas cosas que toca mirar en más detalle porque la respuesta, si la dejamos ahí, de alguna manera puede hasta parecer simplista. No es simplista porque sí es la causa final, definitiva, pero se vuelve simplista si no profundizamos y no desentrañamos o desenmarañamos todo esto que se llama pecado. Es decir, cómo esto ha venido dándose a lo largo de la historia, a lo largo de la, del devenir del desarrollo humano, de la civilización, de la sociedad, cómo hemos llegado hasta el punto en que hoy entonces la familia es la que es atacada, el matrimonio es atacado. Ayer veíamos un video como introducción en donde un tipejo básicamente decía, no hay que cuestionarnos a nosotros mismos, sino que hay que cuestionar es el concepto del matrimonio. No hay que cuestionar lo que somos o nuestros deseos de ser libres, sino que hay que cuestionar es eso que dicen que hay que hacer. Y casarse, ¿y por qué casarse? ¿O por qué casarse a la manera como dicen? Bueno, ¿cómo es que se llega a ese punto? ¿Cómo es que la sociedad ha venido llegando a ese punto? Entonces hoy vamos a hacer algunas lecturas, vamos a analizar algunos pasajes, algunos textos. Mm, pues procuro siempre como dejarles algunas cosas que hacer, pero hoy no les voy a dejar tarea, no les voy a dejar actividad, como para que digan, "Ah, este profesor sí es buena gente". La semana antes iba a haber una actividad. Listo, entonces descansen hoy, este fin de semana tomen aire para la próxima, porque la próxima sí va a haber actividad. Entonces, como para que tengan presente, hoy no va a haber trabajo. Entonces, comencemos. Dijimos ayer que la crisis da todo con el pecado de manera objetiva. Y cuando decíamos que el pecado de manera objetiva es todo lo que ha dañado la esencia y la naturaleza humana, eso vino a romper y a fracturar la relación de familia. No estoy hablando de todas las otras relaciones que se puedan dar o de todo lo que el pecado implica, pero la familia sufrió bastante en esto, ¿sí? Si hay una guerra de los sexos se da por causa del pecado, pero también lo que llamamos nosotros el pecado subjetivo o lo que la persona lleva a la práctica, ya no hablándolo como el concepto del pecado, sino lo que la persona hace en su vida diaria, también ha venido paulatina y progresivamente destruyendo el matrimonio. Y el ejemplo es el señor que anoche nos intentaba hablar. Ese señor deseaba de alguna manera como eliminar, acabar, destruir todo lo que nosotros tenemos como matrimonio. Entonces, digamos que eso fue como el día de ayer terminamos, hicimos algunas consideraciones frente a eso, pero ¿cómo se configura eso en el devenir histórico? Bueno, yo voy a colocar aquí en la siguiente imagen que tengo, en la siguiente diapositiva. Básicamente vamos a mirar algunos conceptos de esos filósofos. Vamos a empezar con Platón, luego Aristóteles, luego vamos a mirar a Engels, vamos a hacer un recorrido un poco por lo que era el Imperio Romano, la Edad Media, y tratar de llegar como a todo lo que estamos viviendo hoy, no de una manera exhaustiva. Si lo miráramos de una manera exhaustiva, tendríamos que mirar todo el semestre de la historia de la familia y eso ya es, abarca entonces, y no es el objetivo de esta clase, tenemos que ver otros componentes, pero sí es fundamental que tengamos algunas cosas como claras frente a la crisis de la familia y su devenir histórico. Entonces, es interesante que cuando nosotros pensamos un poco en lo que, en los filósofos y en todo lo que ellos decían, vamos a encontrar en ellos algunas de las afirmaciones y algunas de las verdades un tanto raras. Empecemos con Platón, empecemos un poco con esto.
Pero bueno, antes algunas precisiones frente a esto. Para los filósofos clásicos y muchos de los sociólogos contemporáneos, la familia era producto del desarrollo de la sociedad, no era una institución establecida o dada por Dios, sino que era más bien como el producto de la sociedad, como que ellos están planteando o pensando básicamente que si hay una familia, es porque los hombres se empezaron a unir, empezaron a crear sociedades, ciudades-estado, y entonces eventualmente llegó a la familia, se configuró así. Ellos hablan de la familia como si fuera un proceso evolutivo que se configuró en la familia heteropatriarcal o monogámica, como nosotros, como se le llame, algunos ahora llaman a eso la familia arcaica, etcétera, como un término peyorativo, pero de alguna manera ellos ven la familia en este sentido. Ahora, la función para ellos, la concepción de la familia era que básicamente la familia era un vehículo para proteger la supervivencia de la ciudad-estado, entonces los ciudadanos eran obligados a tener hijos y los hijos eran para el Estado, para la ciudad-estado. Recuerden que no había naciones como tal, sino estaba Atenas por un lado, Esparta por el otro lado, Corinto, Éfeso, ciudades-estado, y esos ciudadanos debían contribuir al Estado como dando sus hijos. Entonces esos hijos no era que pertenecieran al Estado, pero sí eran los ciudadanos deudores al Estado y los hijos eran importantes, así que era una función reproductiva muy importante. Ahora, el problema que tenían esos estados era la independencia que podían tener los padres en la educación, en la formación de esos hijos. Y entonces esto es importante que lo comprendan. Si el Estado o la ciudad-estado es lo más importante, estoy hablando de Grecia sobre todo, para ellos era lo más importante, entonces el ciudadano debía hacer todo en función de la ciudad-estado. Y en la crianza de los hijos, el Estado tenía un problema y era que si esos hijos de alguna manera no eran criados de la forma que el Estado quería, entonces no se lograban los objetivos que deseados, no se lograban las metas que se buscaba alcanzar. Así que había un problema y era pues, la libertad, la independencia que pueden tener los padres en la formación de sus hijos. Y entonces, cuando nosotros miramos un poco esta preocupación, nos vamos a dar cuenta de las soluciones que ellos dan a este problema. Y quiero que voy a proyectarles aquí, dejar de compartir un poco esto, voy a proyectarles un fragmento de la República de Platón. Y coloco a Platón porque es uno de los filósofos clásicos más importantes de la historia. Y quiero que hagamos una pequeña lectura de lo que él está haciendo. Entonces, ah, voy a proyectarles acá a la República de Platón, aunque ustedes ya tienen esos documentos ahí en la plataforma. Se los dejo ahí como para que los tengan de referencia, en algún momento los puedan consultar si quieren. Ahí están en la plataforma, son el recurso 3. Pero yo lo voy a proyectar aquí como para que todos estemos en el mismo sentido. Entonces, es básicamente esto que tengo acá. Ahí está viendo usted la pantalla, ¿cierto? Pues la República de Platón es un diálogo. Es Sócrates hablando con otras personas, entonces se ve como si fuera una novela y ahí está el desarrollo filosófico de Platón. Algunos dicen que Sócrates, que Platón, bueno, dicen algunos que Platón era un alumno de Sócrates y él está transmitiendo las ideas de su maestro, pero otros dicen que Sócrates probablemente nunca existió, sino que era un personaje ficticio de las novelas o de los escritos de Platón. No nos interesa cómo fuera esto. El punto es que mucho de lo que se hizo en Occidente fue marcado por la filosofía de Platón, más adelante por la filosofía aristotélica, pero miremos un poco esto, mire, vamos a mirar de la página 252 y quiero que usted le pegue una leída de la página 252 hasta la página, no es mucho tampoco, hasta las 258, 6 paginitas ahí. Tomémonos unos 10, 15 minuticos, ahí usted lo va a leer. Si quiere, creo que usted tiene allá el documento, es mejor, más fácil que lo vaya usted leyendo a su ritmo, a que yo lo vayamos leyendo aquí todos. ¿Y por qué hago esto? Porque quiero que tenga como algunos pensamientos y algunas impresiones de lo que está diciendo él. Piense en torno a la familia, piense en la familia, piense en la crianza, piense en la paternidad, piense en la fidelidad, piense en estas cosas. Bueno, estamos ahí en la página, usted cuando vaya a buscar eso ahí en la plataforma debe buscar la página 252, 258, pero esas páginas están acá arriba, no van a buscar la página del PDF, ¿listo? Sino la página que está, esta que está aquí, esta que estoy subrayando, ¿listo? Ahí es donde están.
Por favor, confírmenme si todos ya están eh, viendo en sus recursos, están con el libro, lo pueden ver, lo pueden visualizar, ¿sí? Profe, ese es el origen de la familia, el libro. No, no, no. El origen de la familia no. En la República de Platón. Listo. Samuel dice que ya lo tiene. Jamie. Está en recursos pedagógicos 3. ¿Sara lo tiene? Listo. María José. Sí, profe, ya lo encontré. Listo. Daniel. Ya lo estoy usando, profe. Muy bien. María Fernanda. Sí, señor. ¿Es de la 252 a la 258? Sí, señora. Bueno, sí, Empiece ya señor. la lectura. Tómense unos minuticos. Vamos a tomar unos 10 minuticos, yo creo. No es mucha la cosa. Y quiero que tengan ahí algunas impresiones frente a lo que él está diciendo. Piensen en la familia, piensen en los hijos, piensen en la fidelidad, piensen en el matrimonio, piensen en esas cosas. Perdón, profe, buenas noches. ¿Cuál texto es? La República de Platón. Listo. ¿Listo? La página 252 a la página 258.
¿Cómo van? ¿Lograron terminar? ¿O les falta? Me falta una página, profe. Listo, vemos unos minuticos más. Bueno, tratemos de avanzar. No importa si no alcanzó a completar las páginas. Bueno, quisiera ver sus impresiones frente a esto. ¿Qué les pareció las buenas ideas de el señor Platón para su república? Si lograron pensar en lo que les dije, pensar en la paternidad, pensar en la pareja, pensar en la familia, lograron ver eso, en eso, a ver qué les dejó eso en la mente, qué preguntas o qué comentarios tienen al respecto. A ver, Daniel. Pues que, no sé, de la lectura me queda como la impresión de un discurso que estoy escuchando mucho hoy en día también, y es, digamos, lo que importa es la república o el Estado, y todos deben pues aportar para ello, y el Estado tiene un fin, y es que se encarga de las funciones, pero no, digamos, como tal, el núcleo de la familia, la educación y todo no está en cabeza de los principios que puedan legar los padres a los hijos, sino en lo que los ayes o las ayes eduquen, digamos, buscando como tener ciertas personas con ciertos rasgos en medio de la república. O sea, se rompen muchos vínculos, ya la mujer no es la que está a cargo del hogar, sino ahí decía en la lectura una parte
que bueno, si tiene no necesitamos el vínculo entre la mamá y el hijo, necesitamos que no lo reconozca, simplemente si tiene que alimentar a otro hijo, pues lo haga, pero no exista como ese vínculo. Y me parece que es como lo que plantea es romper la estructura familiar que de pronto conocemos y simplemente volver cada persona individuo que produce algo que beneficie a la República. Y eso es bien problemático y bien grave. Lo sumo mucho a algunas ideas, digamos, socialistas que buscan que no sean los papás los que determinen la educación, digamos, de sus hijos, sino que es lo que diga el Estado. El Estado es el que forja cuáles son los valores y principios que debe quedar en la sociedad y qué tipo de ciudadanos se van a conformar esa sociedad. Muy bien, Daniel, muy bien, gracias, gracias por el aporte. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos cuente sus impresiones de la lectura? A ver, Sara. Buenas noches a todos. Como que algo que como que se me está dando cuenta era que según, digamos, las ideas, pensamientos o implicaciones de poner en práctica esos, digamos, en caso de que sucediera, es que no se estaría valorando el individuo por lo que es, no se valora la persona, sino el beneficio que por decirlo así, se extrae de ella. Entonces no se valora al hombre por ser hombre, sino por la fuerza que tiene en un ejército. No se valora a una mujer como persona, sino que se valora por el engendrar hijos. Y no se valoran los hijos como lo que son, sino como lo que pueden llegar a ser más adelante. Entonces es como que hay muy poco valor que se le da a la persona y a los vínculos familiares, lo que decía Daniel. Es como un desorden tan feo. No sé, yo lo veo así, un desorden muy... Uy, no, tenaz, ¿cómo sería eso en serio? O sea, como que no me lo puedo imaginar viable, no lo puedo imaginar correcto. O sea, digamos, poniéndonos en los zapatos de, por ejemplo, de la madre, ¿sí? Que se da cuenta que tiene un hijo, que está en embarazo y que ha pasado 9 meses con su hijo, con dándole cuidado, o bueno, o al menos con ella ahí en su propio cuerpo y que nazca y sin saber a dónde va a llegar. Entonces es un rompimiento muy fuerte ahí también, que los padres no sepan quiénes son los hijos. Y al final de la lectura yo como que no entendí esa parte que decía que los abuelos y los nietos y las abuelas y que cómo va a saber quién es el abuelo. Bueno, eso es, no, tenaz, tenaz. Eso estuvo muy feo leer eso. Bueno, yo no sé si Samuel se arrepintió, le dio miedo, yo no sé qué, pero bueno, sí, a ver No, si... profe, es que era parecido de lo último que decía Sara, y Ah, es ok. del cuidado de los hijos, ¿no? Cuando algo es de todos, pues termina siendo de nadie, ¿no? Entonces, cuando alguien pues cuida a un hijo que no es suyo, pues se pierde ese vínculo, o bueno, que le imponen ese hijo, básicamente, se pierde ese vínculo de haberlo querido engendrar, ¿no? De cuidarlo desde el nacimiento. Entonces, sí se perderían como muchos vínculos como de familia que son como muy básicos o muy esenciales al formar una familia y pues, aunque lo último también que dijo Sara, eso a mí sí me pareció interesante, que decía, pues, para que no lleguen a tener hijos entre familiares, pues todos los que nazcan de cierta generación, todos esos van a ser hijos, y todos los que Ujú. sean de la generación anterior, pues todos esos van a ser padres, y de la anterior todos van a ser abuelos, ¿no? Entonces, por eso tomaba esa idea, ¿no? Básicamente lo que es de todos, pues termina siendo de nadie, y pues, como decía el compañero anterior, Daniel, pues sí es como una especie de comunismo, ¿no? En que hay un Estado omnipresente básicamente que administra todo y pues prácticamente sí, nadie, no habría como, considero yo, un cuidado real como el que haría una familia al criar a un hijo o algo así. Gracias, Samuel, gracias, gracias. Hagamos algunas precisiones importantes. De eso que dijo Platón, dicen algunos historiadores que eso que está en la República no alcanza a ser una utopía,
O sea, filosóficamente las utopías son los escritos de los filósofos que intentaron visualizar cómo debía ser la sociedad. Por eso las utopías, Tomás Moro que inicia con eso, pero hay varias más. Dicen que eso no alcanza a ser una utopía. No existía el género como utopía ni se pensaba de esa manera, pero que Platón sí lo trató de llevar a la práctica por allá en una isla, en un lugar, y eso pues fracasó finalmente. Ahora, ¿qué es lo que nos queda de eso? Y quiero que le preste atención. Primero que todo, lo que está haciendo Platón es él tratando de organizar la sociedad. Su plan es organizar una república, de decir básicamente cómo debiera darse en Grecia, en su ciudad, en su nación, en su país, en su pueblo, cómo debieran darse las sociedades. Y él considera entonces que la sociedad es como si fuera un conjunto de personas, unas clases. Arriba están los filósofos, luego siguen los guerreros, luego siguen todos los que son los obreros, empleados, todos los que son artesanos, toda esa clase de personas que producen para que se sostenga la sociedad. Y entonces él dice que básicamente el objetivo de la sociedad es lograr que las personas sean ubicadas donde deben estar, que ninguno se vaya a ir a donde no debe estar. Y para eso entonces es que él plantea a este fragmento que les puse a leer, cómo debiera darse el asunto de la procreación, cómo debiera darse el asunto de los hijos, de la crianza, y cómo debiera darse el asunto de los matrimonios, las uniones. Bien claro lo tienen ustedes, lo dijo Samuel, lo dijo Daniel, este es un Estado o una república omnipresente, es decir, ella controla absolutamente todo. ¿Qué nos ha quedado de eso? ¿Qué queda en el ideal? Mire, la educación pública nace en este momento no como un derecho, sino como la necesidad de asegurar qué se le va a enseñar a los niños. Para Platón, el problema de que los niños estén en el hogar no es otro que les enseñan a sus hijos cosas que la ciudad no quiere. Daniel lo decía bien, él logró captar muy bien la idea de Platón. El problema de las familias en el hogar es que el papá le resulta enseñando cosas que no nos conviene al Estado. Entonces, si el que está arriba, el rey, dice que debe ser blanco, pero el papá dice, no, mi hijito, ese rey dice que es blanco, pues usted diga en el colegio que es blanco, pero aquí todos decimos que es negro, eso es un problema para el Estado, para la ciudad. Entonces ellos lo que hacen, la forma de solucionar para esto, para Platón, es quitémosle a los hijos y quitémosle la enseñanza. ¿Quién debe estar a cargo de la enseñanza? El Estado. Por lo tanto, la educación pública, y quiero que entiendan eso, que hoy se configura como un derecho para todos, en realidad surge y nace bajo estas ideas, bajo estas ideales, bajo estos supuestos, que es el Estado el que debe garantizar que se le debe enseñar a los muchachos. Fíjese que yo trabajo en un colegio digital, yo soy profesor de un colegio digital, yo enseño música. Resulta que a nosotros nos mandan todos los lineamientos de la agenda LGBTIQ y más, de todo eso para que nosotros le enseñemos a los niños. Todo eso está legislado, todo eso viene por ley. Y a nosotros los profesores nos dicen que debemos enseñarlo porque eso es nuestra responsabilidad. Y si no lo hacemos, incurrimos en un delito, en no hacer lo que el Estado nos está pagando para que hagamos, imagínense. Entonces, lo que están recibiendo los muchachos en los colegios es todo ese bombardeo de la inclusión, de la agenda LGBTIQ+, bueno, todas estas cosas. Y un ejemplo, el año pasado hubo algo que se creó algo que se llama la Cátedra de la Paz. ¿Sí? Con este gobierno se creó algo que se llama la Cátedra de la Paz. Y en la Cátedra de la Paz se supone es que a los estudiantes se les debe hablar del conflicto, se les debe hablar de todas las razones y circunstancias que se han dado para que lleguemos a este conflicto, para llevarlos a pensar en la paz y en maneras de reconciliarse. Yo tenía que hacer eso con mi curso y la cartelera que tenía que hacer con los muchachos decía lo siguiente, no, eso no fue el año pasado, eso fue el antepasado. Recién entró este gobierno a funcionar. Entonces decía que había una definición de paz para el gobierno nacional. Decía, paz es tolerancia, paz es no discriminación, paz es aceptar lo diferente. Para ellos era así, paz. Y luego de eso, entonces empezaban con todo el discurso LGBTIQ y más. Imagínense, estamos hablando de la paz, de la violencia, de todos esos maltratos y nos están metiendo, a los muchachos les están metiendo eso. Bueno, obviamente yo no enseñé de ninguna manera eso, les hablé de que era la paz. Les dije, la inclusión y todas estas cosas no es paz, como nos lo quieren meter. Y hablé con los muchachos de otro asunto muy diferente. Pero eso es lo que está pasando. Entonces, Platón concibe que los hijos deben estar bajo el cuidado del Estado. El Estado es el que debe garantizar
la educación de la familia, la educación de los hijos. Otra cosa que ha quedado eso es la idea de la igualdad. Fíjense que comienza diciendo, o bueno, quizás en las páginas anteriores hay una igualdad entre hombres y mujeres. Los hombres y las mujeres debían hacer ejercicio, el mismo ejercicio, debían cumplir las mismas tareas, las mismas funciones y no había ni ninguna distinción a nivel de biología o sexual, ninguna. Hombre y mujer hacían exactamente lo mismo. Bueno, esto es ideal para el discurso de hoy que se habla de todo eso, de la igualdad y todo ese asunto, sería ideal. Platón ya lo estaba diciendo hace muchísimos años. Fíjese que no hay parejas que cohabiten juntos. Para Platón no hay monogamia. Para Platón hay es una pareja, un hombre que tiene intimidad con una mujer, engendra los hijos, pero él no sabe quién es su hijo y finalmente la mujer puede ser de él o de otros o de otros. El Estado también debe garantizar que se reproduzcan los mejores hombres con las mejores mujeres. Por lo tanto, hay algo que se llama la eugenesia, que era la idea de Platón, de alguna manera, de mejorar la raza por medio de ir como perfeccionando y escogiendo los mejores especímenes. Es más, creo que en la lectura se habla hay un ejemplo, dice, si usted tiene unos perros o unos caballos, usted va a querer que se reproduzca el mejor caballo con la mejor yegua, ¿cierto? Para que salga mejor raza. Pues así hay que hacer con los humanos, dice él. Entonces hay que reproducir al mejor hombre con la mejor mujer para que nazca una mejor raza. Y entonces el aborto se configura en algo normal y natural para ellos. Y se saben de casos de Esparta, Atenas también, donde los niños que tenían defectos físicos eran dejados, abandonados, a que alguien por su misericordia de pronto los recogiera o simplemente se morían y punto. Así que eso era una práctica muy habitual en esos momentos, no era una cosa escandalosa en esas circunstancias. Uh, el Estado es el que asegura con quién se deben casar, el Estado asegura la edad en que deben procrearse, es más, es un delito procrearse después de cierta edad, porque después de cierta edad entonces ya los genes no son igual de fuertes ni hay la misma capacidad de dar toda esa información genética, entonces no, se debe prohibir. Los hijos le pertenecen al Estado, no solamente los educa, sino les pertenecen al Estado y el Estado es el que va a asegurar este hijo va a ser un filósofo. Para Platón los que deben gobernar son los filósofos. Luego están los guerreros, que son pues toda la milicia y toda esta parte, y luego los artesanos, y ellos los van educando de esa forma, de esa manera. Entonces, fíjese cómo la familia es vista por ellos. Para ellos la familia, pues en realidad es como un estorbo. Para ellos la familia es subsidiaria bueno, alguien aquí hace un comentario y se parece a los Juegos del Hambre, sí, más o menos. Y todas esas cosas de esas películas y todo eso tienen sus inspiraciones. Mire de dónde salen todas esas ideologías y todos esos cuentos. Pero mire, les decía, la familia se convierte más bien no en la base de la sociedad, sino en un estorbo para la sociedad. Y si llegara a existir la familia, que eso es lo que hace Aristóteles, que él es un poco menos radical que Platón, debe darse con todo para el fin de la sociedad. Entonces, no vamos a leer de Aristóteles, eso está ahí, usted puede revisar ahí más adelante, quiero que tengan eso para de pronto sus ensayos que les interesa, ahí hay bibliografía que les puede servir. Pero, por ejemplo, Aristóteles él dice que la familia es el resultado de la naturaleza, es una asociación natural que se da. ¿Por qué? Por el deseo de procrear y por la necesidad propia de la misma naturaleza de los seres humanos. Es decir, como nacimos para estar en sociedad, pues la familia pues se da. Así que pues dejémoslos que tengan ahí. La familia importa al Estado, mire lo que dice ya Platón, perdón, Aristóteles, la familia sí le importa al Estado porque este es el fin de todos los seres, de todos los entes sociables. Es decir, en la familia es que los seres sociables empiezan a darse y que le van a servir luego a la sociedad. Aristóteles sí plantea que los niños deben estar en la casa paterna hasta los 7 años. A él ya sí no se los quiere quitar a la familia, sino que deben estar hasta cuándo, hasta los 7 años, pero de ahí para allá ya van a los ayos. ¿Recuerdan que Pablo usa esa palabra? Que la ley nos fue, en Gálatas, ¿no? La ley nos fue un ayo que nos llevó a quién? A Cristo. Un tutor, un maestro. Y entonces el padre de familia contrataba a un profesor que iba a la casa y le enseñaba a los hijos todo lo que tiene que enseñarles. Ese es el ayo. El papá se encargaba de eso hasta los 7 años. De ahí para allá, el muchacho iba a las diferentes instituciones que tenía el Estado para educarles. Ya le doy la palabra a Henry, espero yo termino esta idea y ya le doy la palabra. ¿Listo? ¿Qué más decía Aristóteles? El Estado también recomienda la edad para tener hijos. La educación depende absolutamente del Estado. Las familias, y esto es importante en la lectura de Aristóteles,
él habla que las familias no garantizan la unidad. ¿Sí? Las familias, al ser tantas, tan diversas y como hay tanto pensamiento divergente, las familias no sirven para hablar de la unidad del Estado. Por lo tanto, la enseñanza debe ser pública y la misma para todos. Volvemos otra vez a ese concepto de la enseñanza pública y para todos. Ahí están, ahí está. Ellos dicen, tenemos que de alguna manera asegurar que las familias enseñen o reciban, o los nuevos futuros ciudadanos reciban lo que el Estado quiere que reciban. Así que la educación pública es fundamental. Dejémoslo ahí antes de avanzar. Entonces, Henry, quería decirme eso, me decía algo. Sí, profe, gracias. Eh, Profe, pues lo que digamos que me llama la atención lo que su merced está hablando en cuanto a Platón, porque pues digamos que en algunos gobiernos lo que uno puede ver es cómo intentan replicar todas esas ideas eh, actualmente. Por ejemplo, en el tema de la educación que su merced comentaba ahorita. Es como el Estado intentando imponer qué es lo que, en este caso, los niños, qué información es la que tienen que recibir o en qué valores se deben educar. Y aparte de eso también, cómo el Estado se mete en la crianza de los niños. Por ejemplo, hoy creo que no es un secreto que si a un niño se le levanta la voz por algo grave que hizo, eso ya es considerado maltrato psicológico. Entonces, nota uno cómo esas ideas todavía están presentes en nuestros gobiernos. Profe, era eso lo que quería compartir. Gracias. No, Henry, está bien el comentario y hagamos una pequeña aquí reflexión y un paréntesis a nivel de ya pastoral. Ah, las familias deben preocuparse por lo que enseñan sus hijos, lo que están recibiendo sus hijos en el colegio, en la universidad. Mire, desde que el muchacho entra a primaria, ya recibe un bombardeo. Yo estoy en el distrito, yo trabajo ya hace 14 años en el distrito, entonces ya conozco eso desde adentro. Hay una explicación a por qué tenemos un gobierno de izquierda en nuestro país, y es que la mayoría de los docentes son de izquierda, y entonces ellos son los que están educando a los muchachos, y ellos están, les decía el expresidente Uribe, ellos están adoctrinando a los muchachos y los profesores se ponían bravos, que nosotros no adoctrinamos nada, les decimos la verdad, no, sí se adoctrinan. Yo soy testigo de lo que sucede al interior de las instituciones. Ellos están de alguna manera diciendo lo que el Estado y lo que el gobierno quiere que ellos digan, ¿sí? Entonces lo que es FECODE, lo que es la ADE, lo que es todo eso, la mayoría de profesores, no todos, yo soy uno que no, pero bueno, la mayoría de los profesores sí son de izquierdas, progresistas, y entonces está desde arriba mandando un mensaje que es lo que los muchachos están recibiendo. Y el problema es que los padres en casa no están yendo en contra de eso. Los padres en casa están ajenos a la educación de sus hijos. Los padres en casa no les preguntan a sus hijos, ¿y qué te dijeron hoy en clase de filosofía o en clase de historia? ¿Qué te dijeron del conflicto? ¿Qué te dijeron de la historia de Colombia? El papá no pregunta eso y el hijo entonces se queda con las ideas que escuchó en el colegio y cuando ya tiene 18, 19, 20 años ya está cogiendo una piedra y tirándose el Transmilenio o siendo progresista literalmente. Y cuando se volvió así, el papá dice, pero si yo nunca le enseñé eso, pues no, pero en el colegio sí lo aprendió. Y deje que llegue a la universidad y es peor. ¿Sí? El alma mater, las universidades, en su gran mayoría, los docentes son de izquierda, son progresistas. Es más, hoy es más común ser progresista en la academia que ser conservador, ¿sí? Digamos que eso hablando ya en términos de categorías políticas, ser conservador o liberal o libertario, estas cosas es un poco más radical que ser progresista, ¿sí? Eso ya ser progresista es la moda hoy día y entonces hay una cultura de la cancelación, lo que se llama el wokismo en Estados Unidos, y es que alguien que no esté con esa agenda progresista lo van cancelando, lo van callando. La Unicimes, y bueno, yo no he estado en las otras cátedras, pero creo que esta universidad se levanta un poco en contra de eso, al ser conservador, al tener principios bíblicos, ya va en contra de toda esa tendencia y de toda esa línea progresista. Pero, volviendo al apunte pastoral, esto no pasó hace, digamos que Platón es mucho antes de Aristóteles, como unos 100 años antes de Aristóteles, o sea, el siglo VI antes de Cristo, el siglo VII antes de Cristo, más o menos, allá aproximadamente. Estamos hablando de casi 2600 años, 2700 años, pero hoy lo estamos viendo. ¿Y qué está pasando en los hogares? Fíjese que el pecado es la crisis de la familia, pero el pecado se ha venido refinando.
el pecado se ha venido organizando, se ha venido sistematizando, a tal punto que el niño, tú lo metes al colegio porque quiero que el niño aprenda y los padres le dicen, para que sea alguien en la vida, mi hijo, vaya, estudie para que sea alguien en la vida, sí, va a ser alguien en la vida con un pensamiento totalmente contrario a las verdades bíblicas. Entonces los niños en la escuela dominical reciben, fuimos creados por Dios, pero en el colegio están recibiendo todos los santos días que no fuimos creados por Dios y que eso es un mito y que eso es un cuento raro, que eso es una fantasía. Entonces la labor que tiene que hacer la familia frente a toda esta realidad es brutal. ¿Sí? Y eso que estamos viendo lo de hace 2600 años. ¿Sí? Ahora vamos a irnos un poquito más adelante y entonces quiero avanzar, cerrando ya esa nota, ese punto pastoral. Bueno, diciendo una cosa adicional, ustedes que son líderes de iglesia bueno, algunos pastores, enfóquense mucho en eso, enseñar en las familias. Las verdades a los padres, tienes que dedicarle tiempo a tus hijos, habla con ellos, escúchalos, revisa las tareas, revisa lo que están haciendo, no porque el niño le vaya en el colegio, sino para ir en contra de ese pensamiento. Es mejor que su hijo no sea el mejor del colegio, pero que tenga la cabeza bien puesta y los principios bien puestos, y no que sea el mejor del colegio y después usted lo tenga ya progresista, quién sabe qué cosas, allá al contrario. No, los padres tienen que hacer eso. Mi hermana decidió educar a sus hijos, perdón, en casa, ella les hace homeschool, en vista de todas estas cosas. Claro, eso es una responsabilidad, pero por lo menos mis sobrinos ya están, hace 3 años, 4 años, están ahí bajo la guianza y la dirección de la misma profesora que no es progresista y ella está filtrando todo lo que le llega a los muchachos. Entonces les hablan de la ciencia y ella les está diciendo, mira, eso dice la ciencia, pero mira lo que dice la Biblia. Y eso está garantizando que esos niños no reciban ese bombardeo. Pero a veces los muchachos, las familias de las iglesias son como muy inocentes, simples en ese sentido y no están filtrando las cosas. No se necesita como tener un poco de discernimiento en eso. Bueno, avancemos un poco en lo que sigue. ¿Qué pasó en el Imperio Romano? En el Imperio Romano, digamos que todo lo que era Aristóteles y Platón es heredado por el Imperio Romano. Alejandro Magno, se conquista en muy poco tiempo el mundo conocido en esa época, pero muere y el Imperio Romano, griego, perdón, se fragmenta y entonces se levanta Roma, empieza Roma a crecer como una potencia hasta que finalmente llega a convertirse en el imperio y Roma admira a Grecia, así que Roma retoma mucho de lo que Grecia había dicho, pero Roma es más pragmática, ¿sí? Entonces, Roma con respecto a la familia, que es lo que nos interesa, para Roma la familia sí es el núcleo de la sociedad, por lo cual hay una legislación, hay una regulación para ella, es decir, ya se habla de leyes para la familia, pero es una sociedad en donde el padre es la autoridad, así que el padre puede ejercer dominio sobre sus hijos y la violencia que él puede ejercer sobre sus hijos no es juzgada por la ley, porque finalmente él es el padre y es como el dueño. ¿Sí? La mujer tiene una posición, pero no es una posición de ninguna manera como la tenía en la Grecia. En el Imperio Griego era mucho mejor tenía el estatus de la mujer. Acá ya es menos menos lo que ella tiene, la posición que ella quiere no es un rol muy secundario y todo se da bajo el control económico del padre. Él es el sustentador, es el que tiene el poder de todo, entonces todo se hace como él lo determine. Ahora, el cristianismo empieza a darse en ese imperio romano y el cristianismo trae una idea de la familia, ¿sí? Ya la idea de la familia es una institución divina, hay unos parámetros, y el cristianismo entonces se hace popular en el siglo IV después de Cristo, con Constantino, y entonces la iglesia coge poder, adquiere poder, así que toda la cosmovisión cristiana, y aquí yo tengo que hacer un paréntesis, toda la cosmovisión cristiana, no estoy hablando de la cosmovisión cristiana clara, estoy hablando de la cosmovisión cristiana como esos principios que fueron dados a la iglesia, a la sociedad, pero no estoy hablando de la pureza de la doctrina, quiero que entiendan. Aquí no hay cristianos ni católicos, sino que todos somos los mismos cristianos, aquí estamos todos metidos en ese mismo asunto. Entonces, estos principios empiezan a darse, pero la misma fe empieza también a pervertirse, entonces todo lo que se llama el clericalismo y la jerarquía de la iglesia empieza a desarrollarse fuertemente, mientras el imperio romano va decayendo, la iglesia va creciendo, entonces cuando el imperio romano cae, en el siglo IV, lo que queda es la estructura de la iglesia que le va a dar cohesión a esa Europa, a esa Europa medieval. Y entonces, ¿cuál es la estructura que queda finalmente cuando el imperio romano cae? Pues la iglesia, y la iglesia da cohesión. Así que hay unos principios, se supone, cristianos, y uno podría pensar que en ese momento la familia era, pues,
de acuerdo al estándar y a los modelos bíblicos. Es entonces, digamos que hay algunos avances, sí, hay algunas cosas importantes, pero desde los 7 años, por ejemplo, se escogen los matrimonios, son llevados a cabo más adelante, es decir, no hay una idea del amor romántico, el amor romántico, ese amor de que vemos nosotros en las películas, o el amor que hoy nos domina. Ustedes leyeron el libro de Gary Thomas y estaba hablando de ese amor romántico, ¿no? Eso es un desarrollo más bien de la modernidad. Antes no se consideraba eso. Antes el papá iba y se reunía con el otro papá y quiero que mi hijo se case con su hija y listo. Y en 15 años o en 10 años viene y ahí está su hija y se casaron y ella nunca lo vio y ese era el esposo y duraron toda la vida. Y así, uno dice, esta cosa cómo era, pero era así como se iban dando los matrimonios. Había un sentido del compromiso mucho más fuerte de lo que hay hoy. Pero debajo, lo que sucedía por debajo, pues era igual la perversión, porque el pecado, por las ideas de Aristóteles y Platón, digamos que en la Edad Media se perdieron. ¿Por qué? Porque el pueblo era ignorante, entonces el pueblo no era un pueblo letrado, los únicos que leían eran los sacerdotes, y ustedes saben eso, que ni siquiera muchos sacerdotes sabían lo que decía la Biblia, daban sus misas en latín porque se lo aprendían de memoria, pero no sabían qué era lo que estaban diciendo, no podían leer ni siquiera la versión de Jerónimo, de San Jerónimo, ay, se me olvidó el nombre, la Vulgata latina no la podían leer, y menos el hebreo o menos el griego, todo eso se perdió. Había una ignorancia, pero eso luego se fue recogiendo con el Renacimiento y sobre todo con la Reforma Protestante. Entonces, durante la Edad Media prevalece la idea cristiana en la familia y entonces esta se erige como un modelo para imitar, no el modelo que luego van a retomar los reformadores y sobre todo posteriormente muchos teólogos, pero hay un avance, hay una idea de la familia como importante. Esto Dios estableció el matrimonio, el divorcio era prohibido, usted sabe, Enrique VIII quiso separarse de su esposa, no le gustaba porque no podía tener hijos y el Papa se lo prohibió, entonces Enrique VIII se volvió protestante y así nació la iglesia protestante en Inglaterra, eso se llama la iglesia anglicana. Es una iglesia en donde el rey es el jerarca máximo de la iglesia. Él es el que decide los destinos de la iglesia. ¿Por qué? Porque los católicos no le dejan separarse, pues me voy para donde sí me dejen separarme. El matrimonio, el divorcio era prohibido, sí, había unas estipulaciones ahí importantes. Digamos que hay un avance, pero no el avance ideal. ¿Qué pasa con la reforma? ¿Qué pasa con todo esto? Pues los reformadores no es que se hayan dedicado mucho a hablar del matrimonio, pero para los reformadores sí hay una idea de la importancia del matrimonio. Martín Lutero era un sacerdote, se casó con una monja. Él, hay escritos en donde él habla del amor que sentía por su esposa, ¿sí? Entonces hay como, empieza a hablarse un poco de ese entendimiento, no solamente de la obligación, de ese tener hijos, del deber traer hijos a la sociedad porque es una orden, al mundo, perdón, porque es una orden que Dios nos da, sino que ya empieza a darse un sentido del amor, pero no es el desarrollo más importante. ¿Qué pasa afuera del mundo cristiano? Bueno, estoy hablando así como rápido. La Edad Media, luego llega el Renacimiento. Se llama Edad Media porque se considera que la Edad Media es el oscurantismo. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa época había ignorancia, en esa época no hubo avance, en esa época todo era terrible. ¿Y por qué? Porque los historiadores de la Ilustración o los historiadores del Renacimiento querían desechar todo lo anterior. Y entonces desechar todo lo anterior era derribar todas las estructuras que existían antes. ¿Y qué pasó con eso? Entonces rechazaron la iglesia, rechazaron todas las autoridades externas y le dieron poder al hombre. Antes el hombre miraba al cielo para recibir la revelación y saber qué hacer. Ahora el hombre no miraba al cielo, ahora el hombre se miraba a sí mismo y le dio poder a la razón. El hombre se volvió en el Dios en ese momento y entonces el humanismo surge como tal, pero con el humanismo también se dan otros avances que no son deseables, que no son los más importantes, y estoy hablando de la revolución industrial. Bueno, yo estoy pasando aquí rápidamente los periodos históricos, no estoy siendo exhaustivo en eso, ¿no? Pero entonces en la revolución industrial usted se da cuenta que hay abuso, hay maltrato. Ah, se sabe históricamente que, por ejemplo, niños de 7, 6, 7, 8 años eran contratados para hacer, se me olvidó el nombre, pero eran los que limpiaban las chimeneas de las empresas, de los hogares. Y entonces niños de 7 años, ¿por qué pequeñitos? Porque las chimeneas eran pequeñas y solo los niños podrían hacer ese trabajo. Y muchos de esos niños eran obligados a entrar en esas chimeneas cuando todavía estaban calientes. ¿Por qué? Porque debían quitarles el hollín para que pudiera la casa
respirar y no se llenara de humo, entonces ellos entraban ahí y muchos de esos niños se quedan atorados y morían ahí al interior de eso. Entonces surge un personaje que se llama Mars, Carlos Mars, que se da cuenta de todo ese atropello, de todo lo que surge de la revolución industrial, y entonces él escribe un libro muy famoso que se llama El Capital de Marx. Yo no lo he leído, pero hay varios documentos que hablan de lo que él plantea, básicamente. Dicen que ese libro tiene como 1000 y pico de hojas, eso es una cosa así más como una Biblia, es una cosa así gigantesca. Y él básicamente hace un análisis del modelo capitalista y él plantea que ese modelo debe ser superado. Quiero que leamos acá, les voy a proyectar aquí algo, una parte de Engels. Marx y Engels trabajaron juntos en todo lo que hicieron ellos. Y Engels escribe un libro que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y entonces Engels hace un esbozo histórico de cómo surge la familia, de cómo surge la propiedad privada y cómo surge el Estado, y todo eso en sintonía con los postulados de Marx. Voy a hacer unas lecturas muy pequeñas de lo que él dice la familia monogámica. Si usted quiere, ese libro también está ahí subido, simplemente es para que lo tenga de referencia. Pero mire, por ejemplo, lo que dice él de la familia. Dice, la existencia de la esclavitud junto a la monogamia, la presencia de jóvenes y bellas cautivas que pertenecen en cuerpo y alma al hombre, es lo que imprime desde su origen un carácter específico a la monogamia, que solo es monogamia para la mujer y no para el hombre. Él hace un estudio de la familia. Y entonces para Engels dice la familia antiguamente, eh, hay un señor ahí, Morgan, que hace los estudios, no sé qué cosas, y él dice que la familia antiguamente era una familia sindiásmica, eran familias, cuando digo sindiásmica, eran el estilo de lo que Platón decía, es decir, una mujer o las mujeres eran comunes para todos y no había cohabitación junto, nada de eso. Eh, y él dice que la monogamia y la articula junto con la esclavitud y con el trofeo. Una mujer es un trofeo. Él empieza a hablar de eso. Entonces, él ya va a tener una idea de lo que es el matrimonio y sobre todo la monogamia. Pero mire lo que él va a seguir diciendo más adelante, que tengo aquí subrayado. Dice, tal fue el origen de la monogamia, según hemos podido seguirla en el pueblo más culto y más desarrollado de la antigüedad. Está hablando de los griegos. De ninguna manera fue fruto del amor sexual individual, con el que no tenía nada en común, siendo el cálculo ahora, como antes, el móvil de los matrimonios. Él estaba colocándole al origen de los matrimonios el cálculo, un factor monetario. Fue la primera forma de familia que no se basaba en condiciones naturales, sino económicas, y concretamente en el triunfo de la propiedad privada sobre la propiedad común primitiva, originada espontáneamente. Preponderancia del hombre en la familia y procreación de hijos que solo pudieran ser de él y destinados a heredarle. Tales fueron abiertamente proclamados por los griegos los únicos objetivos de la monogamia. ¿Qué está diciendo Engels acá básicamente? Que la familia surge con el objetivo de preservar la herencia. Y entonces, ¿por qué la monogamia? Porque un hombre necesitaba, si tenía mucho dinero, si tenía muchos recursos, asegurarse que sus hijos fueran sus hijos y no los hijos de otro, porque si la mujer le pertenece a todos, pues él no puede asegurar que fueran sus hijos. Entonces debe haber una esposa para un esposo para asegurar que esos hijos fueran legítimos y así heredar y entonces hacer que la riqueza se perpetuara de generación en generación en generación. Engels y junto con él Marx tienen una idea del matrimonio en tanto a nivel económico. Para ellos el matrimonio entonces y la familia es un medio y un mecanismo de opresión. Fíjese acá, por tanto, la monogamia no aparece de ninguna manera en la historia como una reconciliación entre el hombre y la mujer, y menos aún con la forma más elevada de matrimonio. Dice, en un viejo manuscrito inédito, redactado en 1846 por Marx y por mí, encuentro esta frase. La primera división del trabajo es la que se hizo entre el hombre y la mujer para la procreación de los hijos. Y hoy puedo añadir, el primer antagonismo de clases que apareció en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamia. Y la primera opresión de clases con la del sexo femenino por el masculino. La monogamia fue un gran progreso histórico, pero al mismo tiempo inaugura juntamente con la esclavitud y con las riquezas privadas aquella época que dura hasta nuestros días y en la cual cada progreso es al mismo tiempo un regreso relativo y el bienestar y el desarrollo de unos verifícanse a expensas del dolor y la represión de otros. La monogamia es la forma celular de la sociedad civilizada, en la cual podemos estudiar ya la naturaleza de las contradicciones y de los antagonismos que alcanzan su pleno desarrollo en esta
sociedad. Fíjese lo que está diciendo él. La monogamia es, o el matrimonio es la cuna de todos los conflictos. El matrimonio es la cuna de la opresión. El matrimonio es la primer lucha de clases. Dice aquí una completa ridiculez, pero eso lo creen hoy día. Las feministas creen esto, que la primera división del trabajo es la que se hizo entre el hombre y la mujer para la procreación de los hijos, como si nosotros los hombres hubiéramos dicho, bueno, nosotros no queremos tener hijos, que lo tengan las mujeres y que sufran ellos. Eso es lo que él básicamente está diciendo. Él obvia todo lo que dice el relato bíblico. Para ellos el relato bíblico es un mito y es más, es la manera en que los hombres se han inventado las formas para controlar y tener a la mujer dominada. Y entonces ellos argumentan desde esta perspectiva y desde esta calidad de argumentos. Entonces para ellos la familia simplemente es un mecanismo de control y de preservación de la riqueza, pero también de la opresión de la mujer. Dice este otro resaltado, dice, así pues, en los casos en que la familia monogámica refleja fielmente su origen histórico y manifiesta con claridad el conflicto entre el hombre y la mujer originado por el dominio exclusivo del primero. Tenemos un cuadro en miniatura de las contradicciones y de los antagonismos en medio de los cuales se mueve la sociedad dividida en clases desde la civilización, sin poder resolverlos ni vencerlos. Dejemos por un momento ahí a Engels, no profundicemos más en eso, usted ahí tiene el material, lo puede leer, sobre todo ese apartado que se llama la familia monogámica. Pero fíjese, Engels, Marx, ellos son los papás, ellos son los padres de los progresistas contemporáneos. Claro que esos progresistas contemporáneos hoy tienen otras características, pero para ellos la familia en realidad monogámica, heteropatriarcal es un problema. ¿Por qué? Porque pues esta familia lo que hace es representar precisamente la opresión. Ahora quiero terminar hablando un poco de algo que se llama la Escuela de Frankfurt, y es como un anticipo de lo que surge hoy, de lo que conocemos como progresismo. Voy a colocarles aquí un poco la diapositiva como para que hablemos de eso, pero escúcheme usted atentamente, que le voy a mencionar. La Escuela de Frankfurt o el neomarxismo, perdón acá, perdón un momento que me dio. Ay, disculpen un momento. Entonces les decía, la Escuela de Frankfurt o el neomarxismo, ¿qué fue lo que hizo? Digamos que todo ese discurso marxista se cayó con la Revolución Rusa y con el fracaso de la Revolución Rusa. Eso se cayó, no dio ninguna posibilidad. Y entonces, ¿qué hicieron los filósofos de izquierdas? Revaluando a Marx, dijeron, Marx se equivocó en algo, Marx no miró la superestructura, Marx se quedó mirando solamente la estructura. Y la estructura es una cosa que no avanza en mucho. ¿Qué es la estructura? Lo económico. Marx simplemente se quedó estancado en el punto de los proletarios versus los burgueses, versus la clase, la clase rica, la clase favorecida, y quiso hacer de eso, de los proletarios y la clase burguesa, quiso hacer de eso la raíz y el punto para que la sociedad cambiara y el comunismo y la sociedad comunal como tal llegara a su desarrollo. Pero la Revolución Rusa demostró que eso no era así. Entonces los siguientes filósofos ya en el siglo pasado empezaron a evaluar en qué falló Marx y se dieron cuenta que en realidad si algo persistía en la sociedad que hacía que permitiera y que continuara el capitalismo existiendo era la superestructura, que la superestructura, toda la parte que no es tangible a nivel económico, sino la parte cultural. Estoy hablando de la religión, estoy hablando de la educación, estoy hablando del entretenimiento, estoy hablando de la filosofía, estoy hablando del arte, estoy hablando de todas esas cosas. Eso se llama superestructura. Y Marx había hablado de la superestructura, pero no le dedicó trabajo a eso. En cambio, estos filósofos de la Escuela de Frankfurt sí le dedicaron a eso. Y entonces ellos empezaron a buscar cómo ganar la cultura, cómo dominar el discurso cultural y dejar el asunto de la economía de lado, porque se dieron cuenta que si ganaban la cultura, la economía vendría de su mano. Entonces, ¿qué hicieron? Buscar los nuevos agentes de la opresión. ¿Cuáles eran los nuevos agentes de la opresión? Pues ya no era el proletario, ya no podía ser la mujer. Y entonces nace el feminismo radical. Entonces, eso que Engels, que leímos hace un momento,
se retomó y se explotó al máximo. Entonces se habló a la mujer, se le dijo a la mujer que ella estaba siendo oprimida en el matrimonio, que eso de los que nosotros hablamos hace ya unas 2 semanas, que eso del complementarismo en donde el hombre tiene un rol de líder en el hogar, pero la mujer es la ayuda idónea. Venga, ¿quién dijo eso? Aquí todos somos iguales. Punto, vamos a acabar con eso. Y es más, la maternidad, como dice ahí la diapositiva, es vista como un estorbo para el desarrollo de la misma mujer. Y entonces, ¿qué se busca? Limitar la concepción, se busca delegar la educación. ¿Qué quieren exacerbar estos nuevos filósofos? Pues que precisamente la mujer quiera emanciparse o liberarse. Y al emanciparse la mujer se rompe el núcleo de la familia. Ellos se dieron cuenta que la familia era un estamento fuerte para la sociedad y entonces dijeron, entre más rápido la desmembremos, mucho mejor será para nosotros alcanzar el objetivo. Para el objetivo, pues establecer una sociedad comunista. Ese es el objetivo que ellos tenían. Entonces, vamos a emancipar a la mujer. Entonces, vamos a decirle que puede evitarse tener hijos, o vamos a decirle que no tiene que ella dedicarse a la educación, vamos a decirle que se vaya lejos a trabajar. Hay un documento que expresa esto muy bien, bueno, se los voy a subir ahí a la plataforma, o quizá la próxima clase lo leemos, es de un análisis de lo que hace la ONU el siglo pasado, y básicamente los mismos relatores de la ONU están diciendo, si la mujer sigue en el hogar, si la mujer sigue educando a sus hijos, no vamos a poder lograr, uno, que la sociedad avance o que la sociedad deje de crecer, es decir, de tener hijos, y no vamos a lograr que haya un desarrollo de, de lo que se llama la emancipación de la mujer. Entonces dicen, vamos a lograr que ella se vaya del hogar, que ella quiere ir a trabajar y entre más lejos esté del hogar, desarrollándose profesionalmente, mejor para nosotros. Se habla del aborto, entonces como un derecho. Nadie puede decidir sobre el cuerpo de la mujer. Todos estos desarrollos empiezan a darse, fíjese, en todas esas filosofías, estoy hablando del 1920, en Alemania, en Frankfurt, empiezan a darse y empiezan esos filósofos a escribir. Ahí, no sé si alguno de pronto pueda tener conocimiento. Hay un filósofo que se llama Erich Fromm. A ver, no sé si alguien ha leído eso, ha escuchado de Erich Fromm. Es un psicoanalista también. Y escribió un libro muy famoso que se llama El arte de amar. ¿Han escuchado o leído ese libro? No, nada. Bueno, Erich Fromm, bueno, han escuchado, bueno, es la invitación a que se estudien. ¿Han escuchado de Michel Foucault? Tampoco. De Michel Foucault, sí, bueno, el francés. Todos esos son de la escuela de Frankfurt, ¿sí? Todos ellos vienen acá a traer ideas y esas ideas, entonces estoy hablando de que cómo ese feminismo empieza con una raíz, claro, no, permítame decirle, no estoy diciendo que el feminismo nació en el siglo pasado, hay un feminismo que se da ya en la Ilustración en donde la mujer empieza a pedir sus derechos al voto, sus derechos a ser reconocida como ciudadana. Esto es diferente ese feminismo, pero el feminismo que sea en el siglo pasado es un feminismo que viene a romper literalmente con la familia, que viene a romper literalmente con la maternidad, que viene a decirle a la mujer, ser madre es un estorbo para usted, ser madre es lo peor que puede hacer usted. Usted va a encontrar eso en muchos de las feministas radicales de estos tiempos, usted va a encontrar mucho de esos argumentos y de esas palabras. Entonces, volviendo a lo que les decía, ellos están buscando los nuevos proletarios. Ya no es el proletario, el pobre, sino que ahora es la mujer, pero también el homosexual. Y entonces el homosexual ha sido históricamente rechazado, pues ellos empiezan a decir, no, venga, tenemos que empezar a hablar de las nuevas sexualidades. Y entonces ellos empiezan a escribir libros, por ejemplo, que el amor no debe estar dado bajo ese ideal de la cosmovisión cristiana, de la cosmovisión occidental, sino que debe abrirse. Y hay escritos, oye, eso es tremendo, pero hay escritos que dicen que en realidad el amor debe ser tan libre que un hombre adulto puede llegar a amar a un niño y el niño tiene la capacidad de amar. ¿Y quién le va a decir que lo que el niño, ese amor que siente el niño no es verdadero amor? No hay nadie que le pueda decir lo contrario. Se empieza a hablar de ese tipo, se empieza a hablar de las aberraciones sexuales, que como dice Pablo, para que viene a cuento a mencionar acá, eso hasta vergüenza de hablar de lo que ellos hacen en secreto, pero ellos empiezan a hablar de eso como cosas que sean necesarias y deseables. Empiezan a hablar del género como una construcción social, empiezan a hablar el reconocimiento de la diversidad, empiezan a hablar como de que la sociedad tiene, o el Estado tiene a todos sumidos
bajo un poder dominador que no les impide pensar. Por eso eso también se llama teoría crítica. Y quiero que entiendan algo en esto que estoy diciendo en este pequeño relato, como para que entendamos cómo se configuró el ataque. Después de que Constantino oficializa el cristianismo en el Imperio Romano, en el siglo IV después de Cristo, el cristianismo también es una forma de hablar de Occidente. Es decir, todo lo que es Occidente hoy es resultado del cristianismo. No estoy hablando de cristianismo bíblico, estoy hablando de esas verdades o esos principios bíblicos que marcaron el desarrollo de la sociedad. Es decir, por ejemplo, todos los latinoamericanos son católicos. ¿Por qué? Porque nos conquistaron los españoles que eran católicos. Así que estamos bajo la enseña de la Iglesia Católica Cristiana. Y entonces todo Occidente tiene esa marca, somos cristianos. Oriente no es cristiano, Oriente tiene otra serie de pensamientos. Si usted va a la India, allá hay una serie, un panteísmo recalcitrante. Si usted va más arriba allá del shintoísmo y todas esas cosas que hablan allá, igual el mismo panteísmo se da. Pero lo que es Occidente, ¿sí? Lo que es el mar Mediterráneo, todo lo que es el Medio Oriente para acá, y el Nuevo Mundo, es cristiano. Y quiero que entiendan cristiano no como nosotros los evangélicos, sino cristiano como una definición de una cosmovisión, es decir, una explicación de la sociedad. Cómo el occidental se entiende como cristiano. Hay una idea de la culpabilidad, hay una idea de un Dios que es justo, hay una idea de un castigo, de un cielo, de un infierno. Eso marca de alguna manera todo lo que es Occidente. Estos tipos de la escuela de Frankfurt se dieron cuenta que había que criticar esa cosmovisión. Y entonces ellos empiezan a hablar de la teoría crítica. Y la teoría crítica es que todo lo que nos han dicho que es verdad debe ser evaluado. Todo lo que nos han dicho que es cierto debe ser reevaluado. Todo lo que nos dicen que es una estructura que debe ser respetada debe ser evaluado y debe ser modificado y cambiado. Ellos explícitamente lo dicen. En la medida que el cristianismo siga sobreviviendo, nosotros no vamos a poder tener una sociedad comunista. Punto. Por eso el cristianismo es una defensa fuerte en contra del comunismo y del progresismo, porque nosotros, de alguna manera, no hablando en un esquema político, pero nosotros somos conservadores y más con tendencia un poco, hablando de teoría política, más con tendencia a un conservadorismo radical o lo que hoy llamarían de derecha. Esa es nuestra tendencia. Sí, la familia es importante, ¿cómo se llama esto? El matrimonio es fundamental, no hay divorcio, los padres se encargan de la educación de los hijos, hay un respeto por el Estado, pero el Estado no nos controla, hay una libertad. Nosotros somos como de ese corte, de esa idea. Y entonces ellos empiezan a decir, necesitamos quitar eso. Y entonces empiezan a hablar y ahí utilizan la palabra deconstrucción, sí. Empiezan a deconstruir, vamos a redefinir la familia. Hay que redefinir qué es la familia. La familia no puede ser lo que nos dice la Biblia. Si nos quedamos con ese concepto que nos dice la Biblia, no vamos a poder superar esa situación en que nos encontramos. Pero no solamente hay que redefinir la familia, hay que redefinir el Estado, hay que redefinir la sociedad, hay que redefinir al individuo, hay que redefinir el amor, hay que redefinir la sexualidad, hay que redefinir absolutamente todo, todo, todo. Y entonces, lo que nosotros veíamos que comenzó en el pecado de Adán y Eva, que Dios mismo estableció como la maldición, esa guerra entre el hombre y la mujer, se ha venido perfeccionando. A lo largo de la historia ha venido avanzando a tal punto que hoy la guerra no es física, sino es ideológica. Y esa nivel ideológica es fuerte. El año pasado salió una película, y bueno, esto ya creo que están vacunados contra eso, pero Disney es muy progresista, ¿no? Y entonces en una película en Disney y habla de los elementos, creo que se llamaba así, elementos. Y habla del fuego, de la agua, de todo eso, el líquido, no sé qué, tierra. Y entonces básicamente la idea de la película era que si tú naciste de un elemento, tierra o agua, pero quieres ser fuego, pues tú puedes ser lo que quieras, no puedes permitir que alguien te imponga eso. Hoy la guerra es así y los niños están viendo eso. La última película de los Vengadores, no, pues no, de los Avengers, no se llama eso, no, sino de Marvel, de los Guardianes de la Galaxia. La última película, entonces, hablaba, por ejemplo, era el protagonista es Rocket, el, el zorrito, el zorrillo. Él es el protagonista.
Y él básicamente, él es el producto de la creación de un tipo, entonces le hicieron modificaciones, alteraciones, y por eso él puede hablar y puede todas las cosas, le hicieron alteraciones. Y la película gira en torno a él vengarse del que lo hizo. Y entonces él dice, tú puedes ser lo que tú quieras, no debe ser lo que el que te hizo. Pero el mensaje no solamente es en contra de ese que lo hizo, sino es en contra, la ideología es en contra de quién, de Dios. O sea, lo que está quedando ahí en el aire es que si Dios te hizo hombre, tú puedes liberarte. Dios te hizo algo que tú no quieres ser, tú puedes ser lo que tú quieras ser. O sea, hoy la batalla en contra de la familia está en esa tesitura, en la música, en la educación, en el entretenimiento, en todo está y viene por un devenir, la ideología, toda la filosofía, toda la sociología ha venido marcando esto de una manera muy, muy, muy inteligente y muy profunda, que veo yo, muchas de las familias de nuestras iglesias no están preparadas para eso. Y muchos de nuestros líderes, de nuestros pastores, tampoco tienen la preparación, la formación para eso. Nosotros leemos la Biblia y la conocemos, amén, y esa es la verdad, claro que sí, pero hay que entender un poco cómo es que estas cosas se están dando, cómo es que ellos están argumentando en contra de la Biblia, cómo ellos están argumentando en contra de la familia, porque es necesario hacer defensa de esas cosas, hacer apologética de esas cosas. Esta clase y uno de mis objetivos es precisamente ayudarles a ustedes a tener como elementos que les ayuden a ir en contra de esto, a llevar como todas estas ideologías, de desenmascararlas y que ustedes puedan como darse cuenta, venga, esto es lo que están diciendo es ilógico e irracional, pero tiene un sentido. ¿Sí? Hay un modelo. No creo que Marx esté pensando yo soy esclavo de Satanás y voy a hacer esto para que todo sea el infierno, no, pero sí está movido por una ideología que no corrige y que no lleva las cosas a los pies de Cristo. No creo que muchos de esos filósofos pensaran voy a ser un siervo de Satanás para mandar a todos al infierno acabando con las familias. No, 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 pero ellos están sirviendo a los intereses de eso. Su propio pecado subjetivo sí está sirviendo a los intereses de Satanás, el enemigo que nosotros veíamos ayer en Génesis capítulo 3. Y entonces, a manera de conclusión, quiero que se fije un poco en cómo nosotros hoy nos encontramos frente a la familia. Algo que Dios diseñó hermoso, algo que Dios diseñó para el deleite, algo que Dios nos dio, ¿sí? Se ha vuelto un estorbo, se ha vuelto un problema, se ha vuelto una cosa terrible, es atacada por todos lados, no es deseada. Decía una persona que 2 de 3 matrimonios se están separando, imagínense. Si la estadística es así, es terrible. Los cristianos que hablamos de un matrimonio que es para toda la vida, que hablamos de la fidelidad, de la lealtad y que hacemos cursos prematrimoniales y todas esas cosas, somos gente que está en vía de extinción. ¿Por qué? Porque lo que está afuera es totalmente contrario. Y eso que yo no me he detenido a pensar en la década de los 60, en la década de los 60 llevó esto a la explosión máxima con la idea del amor libre, ¿sí? La idea de hagamos el amor y no la guerra, la explosión de los métodos anticonceptivos, todo el movimiento hippie y el existencialismo, toda esa filosofía de Jean-Paul Sartre, lo que hizo fue decirle al hombre, tú lo que necesitas para poder saber que existes es tener la voluntad de poder. ¿Y qué es la voluntad de poder? Rechazar cualquier imposición que te den. Y entonces todos estos hippies nos dicen que no podemos tener relaciones sexuales prematrimoniales, vamos a acabar con eso. Y entonces se crean allá en California, en San Francisco, en Los Ángeles, comunidades de hippies en donde vivían ahí y todos vivían, como dice ahí Platón, todos con, las mujeres les pertenecían a todos y los hombres les pertenecían a todas y ni se bañaban ni nada de esas cosas. Y todo ese movimiento ecológico y que hoy vemos tiene su origen allá, pero muchos de nuestros padres crecieron en esa época y tienen aún impreso eso en la idea. Muchos de los que llegaron a la iglesia no quisieron casarse. ¿Por qué no se quisieron casar? Porque pues el hippie dijo, para amarnos no hay que firmar un papel, para amarnos el amor debe ser libre, así que no debe haber un compromiso, mejor vámonos a vivir y hasta donde nos dé. Y hoy día nosotros tenemos que luchar con gente de, venga, cásese, ustedes viven de hace 30 años, ¿por qué no se casan? Porque creen que el amor se acaba si se casan. No, es que uno firma un papel y se empieza a acabar el amor. Esa es la idea de los hippies, así era que pensaban ellos. El hippie pensaba, es mejor experimentar antes de comprometernos. Y entonces la idea de la explosión de la sexualidad, la revolución sexual se da así, porque todos los esquemas del cristianismo que decían no a la libertad sexual, las relaciones sexuales prematrimoniales no son correctas, un hombre y una mujer son los que deben estar, etcétera, todas estas cosas empiezan a romperse y usted escucha todas las cosas que pueden darse, pero es eso, así está la familia.
Ese es el contexto en que nosotros nos encontramos. Y quiero que se queden como con este pequeño análisis, que exploren un poco más ustedes mismos. Ahí les he dejado en la bibliografía, hay un libro muy bueno que se llama El origen, la escuela de Frankfurt y el origen de la izquierda contemporánea. Si pueden, cómprenlo, léanlo. Son unas 300 páginas muy, muy esclarecedoras frente a cómo el progresismo hoy tiene un origen filosófico de hace 100 años. Entonces, eso es bueno que lo lean. Hay que dedicarle tiempito, pero hay que leerlo. Bueno, hay algunos que usted puede leer que están como por la misma, o escuchar, o bien que están como por la misma idea en internet. Entonces puede usted como buscar esas cosas, pero la pregunta que tenemos que responder la semana antes es, ¿y qué hace la iglesia en medio de esa situación? ¿Cuál es el rol de la iglesia en medio de esa situación? Si Dios hizo la familia con un propósito, pero la familia se encuentra muy lejos de ese propósito, ¿cuál es el rol de la iglesia? Entonces la semana entrante vamos a empezar a mirar primero qué es la iglesia, luego vamos a ver qué tiene que hacer la iglesia con la familia en medio de esta situación. Bueno, ¿alguna pregunta? Nos quedan 3 minuticos, ¿alguna preguntita o algo así? Me resta solamente decirles que no fui muy exhaustivo en esto, solamente en mirar un poco esto en detalle. Es un semestre nada más, pero creo que con esto sirve como de abrebocas para que ustedes profundicen, investiguen al respecto. Pero tenemos que avanzar, ¿no? Y es lo que nos interesa. ¿Y qué hace la iglesia con respecto a esto? ¿Cuál es el rol de la iglesia frente a esto? ¿Qué tiene que decir la iglesia frente a esa situación de la familia? ¿Cómo se relaciona la iglesia con la familia? Así que, nada, pues un gusto tenerlos el día de hoy. Como les dije, no hay tarea, entonces tranquilos, chévere. Hagan las otras para que la semana antes no empiecen a, ay, profe, no deje tarea, hagan las otras. Hagan las otras. Y la semana entrante nos vemos y vamos a hablar de la iglesia. Vamos a definir muy bien qué es la iglesia. Bueno, ha sido un gusto tenerlos acá el viernes. Este viernes, Dios les bendiga, descansen. Gracias, Profe, profe. muchísimas Gracias, profe. Bendiciones. Gracias. Bueno, hasta luego.